Bienvenido al análisis de este artículo de síndrome de estrés respiratorio agudo en este programa de competencias para la residencia médica de la Fundación de Medicina Crítica. Veamos este artículo de revisión de síndrome de estrés respiratorio agudo, publicado en New England Journal of Medicine en 2017. Refiriendo como antecedente a la publicación en 2016 del Dr. Bellani en JAMA, un análisis de los patrones de manejo y mortalidad en un grupo de aproximado de 29,000 pacientes con SIRA en 50 países, 10% de los cuales fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos, 23% sometidos a ventilación mecánica y reportando una mortalidad para los pacientes que cumplían con los criterios de SIRA grave de 46%. Dentro de los sobrevivientes, además, describieron gran deterioro cognitivo, depresión y estrés postraumático. Ashbrook, en 1967, hace ya 59 años, describió un grupo de 12 pacientes que presentaban taquipnea, hipoxemia refractaria y opacidades difusas en la radiografía de tórax. 7 de estos pacientes fallecieron y 6 de ellos presentaron membranas hialinas que cubrían el espacio alveolar. Castaigne acuñó el término de daño alveolar difuso al patrón que define histológicamente la lesión pulmonar en SIRA y consiste en congestión pulmonar, atelectasias, hemorragia y edema alveolar e intersticial que unos días después se sigue por la formación de membrana hialina e hiperplasia epitelial. Estas opacidades difusas se proponía que se distinguieran de la sobrecarga de volumen o de la falla cardíaca, aunque ahora se sabe que hasta 1/3 de los casos coexiste SIRA con sobrecarga y falla cardíaca. El consenso de la Conferencia Europea Americana en 1994 establece como criterios la hipoxemia aguda, refiriéndose a menos de 7 días, una relación PaO2-FiO2 menor a 200, con infiltrados bilaterales, una presión capilar de la arteria pulmonar menor a 18 milímetros de mercurio y en el rango entre 200 y 300 de PaO2-FiO2 al término de lesión pulmonar aguda. Los criterios de Berlín propuestos en el 2012 afinan, y que además son los vigentes, parámetros para establecer el SIRA. Un inicio dentro de los 7 días de que se conoce que ha ocurrido la alteración inicial o el empeoramiento de los síntomas respiratorios. Opacidades bilaterales que sean consistentes con edema pulmonar en la radiografía de tórax o en la tomografía, que se categorice la severidad o la gravedad del SIRA y los rangos son de 201 a 300, SIRA leve, de 101 a 200, SIRA moderado y 100 o menor, SIRA grave. La mortalidad para cada uno de estos rangos son 27% de mortalidad en SIRA leve, 32% de riesgo de mortalidad en SIRA moderado y 45% en SIRA grave. Y además establece un PIB mínimo en centímetros de agua, de 5 centímetros de agua, para estimar los cambios en el componente de presión de la oxigenación. Además propone una serie de radiografías que lo que pretenden es disminuir la variabilidad interobservador. Estas radiografías, incluidas en la publicación de la definición de Berlín, cumplen con los criterios diagnósticos de SIRA. Son opacidades válidas, bilaterales, compatibles con edema pulmonar y no deberían explicarse totalmente por derrames, colapso lobar pulmonar, nódulos o masas. Estos son algunos ejemplos de esas imágenes de la publicación original. Y además establece que en la tomografía las opacidades pueden analizarse para integrar los criterios de SIRA. En esta tomografía del lado derecho, en donde tenemos una imagen por emisión de positrones con 18F-G, principalmente captada por las células inflamatorias, se observa en regiones aireadas que reciben una fracción relativamente mayor del volumen corriente en el rectángulo 1, que probablemente refleja una zona de riesgo de volutrauma. Y la actividad es menor en las regiones dorsales o posteriores, inferiores, no aireadas de ambos pulmones, como el rectángulo 2, lo que refleja atelectasia. Dentro de los factores de riesgo de SIRA tenemos los que son de lesión directa y los que son de lesión indirecta.
Es interesante decir que la neumonía, la aspiración de contenido gástrico y la sepsis juntas son responsables de más del 85% de los casos de SIRA. Y aunque se asume una predisposición genética porque hay pacientes que pueden tener lesiones pulmonares directas, sepsis, trauma, en fin, y no desarrollan SIRA, los factores para el análisis genético son ensombrecidos y es difícil hacer la interpretación por las diferencias en la virulencia de los gérmenes, de las condiciones coexistentes en patologías del enfermo, por exposición ambiental como tabaquismo o prácticas riesgosas de ventilación mecánica que dificultan el análisis de los factores genéticos. Respecto de la patogénesis, la respuesta inicial del pulmón, conocida como fase exudativa del síndrome de estrés respiratorio agudo, se caracteriza por un daño en la barrera endotelial y epitelial alveolar, mediado por células inmunitarias y la formación de edema rico en proteínas en el intersticio y en el alveolo, además de la activación de linfocitos T efectores que promueve y mantiene la secreción de citocinas, el reclutamiento de neutrófilos, monocitos y macrófagos, y un agravante es el estiramiento mecánico relacionado a la ventilación mecánica. La siguiente fase, que es la fase proliferativa, se caracteriza por la expansión transitoria de fibroblastos residentes y por la formación de una matriz provisional, proliferando neumocitos tipo 2 que se diferenciarán en neumocitos tipo 1. Y finalmente la fase fibrótica se asocia con mayor necesidad de ventilación mecánica y el daño en la membrana basal y la epitelización inadecuada conducen al desarrollo de fibrosis que es intersticial y que es además intraalveolar. Respecto de la evolución, tenemos esta diapositiva que es un repaso en donde tenemos los primeros 7 días para la fase exudativa, del fin de la primera semana a la tercera semana, del 7 a 21 días, la fase proliferativa, y posterior a la tercera semana, el inicio de la fase fibrótica, en donde el depósito de colágeno, el engrosamiento que hemos mencionado y la reducción del espacio alveolar condicionan la fibrosis. Y bueno, repetir que estos pacientes que presentan este grado de inflamación y de formación celular y de endurecimiento del tejido pulmonar tienen mayor riesgo de tener restricción pulmonar una vez que han recuperado de las fases agudas. En el abordaje de los pacientes con falla respiratoria tipo 1, es importante sospechar la presencia de SIRA y buscar intencionadamente los criterios que conforman este síndrome. Una vez que se ha establecido y se ha graduado, se ha establecido la gravedad, iniciar el soporte orgánico que corresponde. Para los casos graves con relación PaO2 FiO2 menor de 60 milímetros de mercurio, existe una ventana de oportunidad para intentar alguna estrategia ventilatoria especial, sabiendo que no existen estrategias ventilatorias que sean superiores a la ventilación mecánica convencional. También existe oportunidad para considerar el reclutamiento alveolar en la estrategia que mejor dominen en su hospital, la que mejor le puedan enseñar sus profesores y que parezca ser la más segura. La consideración de ECMO se ha realizado de acuerdo a este artículo. Se recomienda si tenemos esta alteración en la oxigenación y si ya se han realizado buenas prácticas de ventilación protectora y se ha corregido la sobrecarga de volumen. La opinión en el artículo sobre la ventilación no invasiva es que puede incrementar el riesgo de muerte en pacientes con hipoxemia grave, probablemente por la combinación del drive respiratorio del enfermo con disnea con la presión soporte, y que estos volúmenes respiratorios altos probablemente condicionen a lesión pulmonar inducida por el ventilador. Este artículo concluye que la presencia de un intensivista involucrado en el equipo de atención previene, mediante buenas prácticas en la unidad de cuidados intensivos, el desarrollo de SIRA, que el tratamiento de la etiología temprano y efectivo previene el desarrollo de SIRA, que la ventilación de protección pulmonar debe llevarse a cabo en todos los pacientes que están con este soporte orgánico avanzado, además de realizar un manejo de líquidos apropiados en todos los casos. Y te invitamos para que repases el cuadro de criterios de la definición de Berlín para tenerlos a la mano en todos los casos de valoración de pacientes con falla respiratoria.